¿Sabían que 4 de cada 10 jóvenes reconocen que no se les ha informado sobre cómo navegar en Internet? Bienvenidos a Nova School Talk. ¿Tecnología en las aulas, sí o no? Durante los próximos minutos haremos un debate y hablaremos sobre inteligencia artificial, sobre realidad aumentada, sobre si los teléfonos móviles deben o no deben estar en los centros educativos. Y hablaremos con profesoras que saben al respecto, con la comunidad educativa. Esto es Nova School Talk. Bienvenidos. Y para hablar de todo ello, nos acompaña en este ciclo Rocío Crego, que es secretaria docente de Nova School Añoreta y es profesora de Ciencias en Bachillerato. Exacto, buenas tardes. ¿Cómo estás, Rocío? Muy bien. Oye, a modo de aproximación, ¿cómo ha ido evolucionando la tecnología desde que tú empezaste hasta ahora? O incluso desde que nosotros éramos alumnos. ¿Cómo ha evolucionado la tecnología? Bueno, pues nosotros siempre utilizábamos un libro. Un libro es algo totalmente restringivo, porque tenemos imágenes, sí, pero hay una imagen por cada contenido. Y nosotros, por ejemplo, ahora utilizamos un campo virtual. El campus virtual, ahí podemos generar una gran cantidad de documentos, de nuevos documentos. Hemos cambiado el tipo de pizarras que se están utilizando. Hemos cambiado la típica sala de informática en la que bajábamos a los alumnos a alumnos que tienen ordenadores en el aula. Hemos cambiado tantas cosas que incluso en el momento de pandemia, en el proceso de confinamiento, nosotros estuvimos desde el día 1 dando clases a nuestros alumnos. O sea que hemos podido desarrollar muchísimo toda la tecnología y aplicarla en el aula como se tiene que hacer. Vamos, que la educación del siglo XXI, aquí en el siglo XXI. Es del siglo XXI. Vale, hablaremos de todo ello. También me acompaña Laura Cambón, es directora educativa de Nova School Benalmádena y es profesora de Ciencias en primaria. Laura, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Gracias. Oye, me gustaría también, a modo de aproximación, ahora vamos a debatir sobre todo lo que toca, pero sobre los beneficios y las desventajas de las tecnologías en los centros educativos en principio. ¿Tú cómo lo ves? Claro, porque hay que diferenciar el uso libre de la tecnología con el que nosotros le damos aquí en nuestro colegio, ¿no? Pues de la manera que nosotros lo controlamos y lo gestionamos son todo ventajas, en realidad. Porque tanto para los docentes que pueden compartir recursos online, que pueden ellos intercambiar información con otros profesores, nosotros a la hora de gestionar las notas, tenemos nuestro gestor de notas que enseguida nos propone una nota, metemos esa información, a los padres les llega, es brutal, es una diferencia abismal, ¿no?, con la que había antes. Y los alumnos que están inmersos en todo el conocimiento, es lo que decía mi compañera Rocío, que una cosa es ver una foto en un libro y otra cosa es que tú le pongas un vídeo o, bueno, ya lo veremos más adelante, ¿no?, pero una gafa de realidad virtual y estén a lo mejor visitando a tiempo real pues un templo griego, ¿no? Es maravilloso. Así que ventajas tiene. Muchísimas. Bien controlado y bien gestionado, sí. Vale, hablaremos de ello. Nos acompaña también Victoria Osuna, subdirectora de Nova School Sunland y es profesora de español en secundaria y bachillerato. Hola, Victoria, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Oye, tecnología en las aulas, ¿sí o no? ¿Cómo lo ves? Pues sí, la tecnología tiene que estar en el aula porque nuestros alumnos son alumnos digitales, lo son fuera de nuestras aulas y no podemos privarles de una herramienta con la que funcionan a diario. Entonces, si ellos ya están inmersos en ese mundo, no puedes meterles en un mundo completamente diferente al que ellos tienen fuera. Entonces, tiene que estar bien gestionado, como dicen mis compañeras, bien orientado, pero sí. Vale, nos estamos aproximando al tema. Para hablar de ello, tengo también a Liz Hodgson, es delegada de exámenes y es profesora de matemáticas en secundaria y bachillerato. ¿Cómo estás, Liz? Muy bien. Oye, en matemáticas, que es lo tuyo, el uso de la tecnología es fundamental. Claro. Desde la calculadora, incluso desde la regla, ¿no? Eso ya eran herramientas tecnológicas. Claro, pero también ganamos tiempo, ganamos eficacia usando las pantallas digitales para un gráfico, para dibujar algo que sí, podría dibujarlo yo, pero no sale ni tan preciso ni sale tan rápido. Entonces ganamos tiempo en el aula usando esas herramientas. 4 de cada 10 jóvenes, y abro ya debate, dicen que no han recibido ninguna formación
sobre el uso de Internet, sobre la navegación en Internet. Y eso es preocupante porque decimos todos, los jóvenes son nativos. Sí, son nativos, pero ¿están bien formados? Bueno, pues, por ejemplo, aquí en el centro, nosotros, a partir de quinto de primaria, siempre se entrega un dispositivo electrónico al alumnado. Y justo en ese momento, en quinto de primaria, se le hace un curso de formación. Un curso de formación que son 3 sesiones en las que se le enseña pues el Office 365, se le enseña Word, Excel, se le enseña a abrir carpetas en el escritorio, descargar documentación, se le enseña a navegar en la Wi-Fi, el campus virtual, cómo lo tienen que manejar, etcétera, etcétera. O sea que es importantísimo el formarlos desde el primer momento. ¿Y los profesores? ¿Cómo estáis deformados en esto, en este tema tan novedoso para todos como es la tecnología y que además está evolucionando tanto, Victoria? Bueno, los profesores siempre intentamos tener una formación que suele ser anual de diferente tipo y en ocasiones pues tenemos que abarcar obligatoriamente pues cómo influyen esas tecnologías en nuestros alumnos, cómo tenemos que gestionarla dentro del aula, cómo las familias, porque también las familias tienen que estar informadas de cómo gestionar ese dispositivo en casa, pero tenemos que distinguir también lo que es el móvil y lo que es el dispositivo que se usa dentro del aula, que obviamente no es el móvil con todas las redes sociales ni nada parecido, ¿no? Es un dispositivo que está controlado. Claro, porque luego hablaremos de ello. Una cosa es, como dices, el móvil con todas las aplicaciones, que es el mundo abierto de par en par, a los dispositivos con los que trabajáis, ¿no? Sí, de hecho en los centros Nova School las redes Wi-Fi a la que pueden engancharse nuestros alumnos están capados esas redes sociales. O sea, no se puede acceder. En el momento en el que te conectas a nuestras redes Wi-Fi ya no tienes acceso ni a WhatsApp, ni a Instagram, ni a nada de eso. Entonces, bueno, es también una manera de controlar el acceso del alumno a dónde está yendo ese alumno mientras está en el aula. Así que tenéis un control, digamos, prácticamente absoluto de la navegación de todos vuestros alumnos. Sí. Sí, ¿no? Es una especie de control parental. Es como si fuese un control parental, pero que se lleva a cabo desde un departamento que concretamente una de sus funciones es esa, el controlar. De hecho, si en algún momento pues se observa que algún alumno está entrando en alguna página que no debiera o se está descargando algo que no debiera, se puede acceder a eso. Vosotros habláis con vuestros alumnos de tecnologías, pero no solamente dentro del aula, ¿no? Sino de las tecnologías en general. No sé, utilizan mucho TikTok. ¿Habláis de TikTok, por ejemplo? Claro, ¿Sí? que incluso, no sé, hay uso de matemáticas de TikTok, que yo puedo compartir vídeos que les interesa. No tiene que ser todo malo, pero hay que saber cuándo usar ciertas cosas y cuándo no. Eso es una parte de la formación. Pero igual que, no sé, explicamos a los alumnos cuándo usar cierto lenguaje y cuándo no, también forma parte de su aprendizaje, de su evolución hacia valores. De cuándo usar esa herramienta, como bien dice Liz, tú puedes usar TikTok, pero para algo útil, no para ver vídeos que no te están aportando nada. Entonces, si hay una plataforma que sí promueve determinadas cosas que pueden servirnos y de las que podemos alimentarnos, pues ahí están. Y también hay que advertirles de los peligros que hay y de que no todo es cierto. Claro, os preguntaba esto porque viendo estadísticas, dice una de ellas que 1/3 de los jóvenes no habla con nadie sobre lo que hace en Internet. 1/3. Es verdad que cuando nosotros también éramos jóvenes, a nuestros padres les contábamos lo que queríamos contarles. Pero ¿cómo se gestiona este mundo tan extenso que es Internet? Los jóvenes, nuestros hijos, nuestras hijas y la comunicación que tenemos con ellos. Claro, es que ellos tienen que entenderlo como una herramienta que está a nuestro servicio. Y de hecho, si les pregunta a ellos, sus preocupaciones son que les suplanten la identidad, que suban fotos de ellos a lo mejor sin permiso, son cosas que a ellos les preocupan y ellos son conscientes de que hay riesgos. Entonces hay que enseñarles que determinadas cosas no tienen que hacer, pues no publiques tales fotos, o sea, todo eso es un trabajo continuo que tenemos que hacer con ellos desde el colegio y desde las familias, ¿no? Entonces es cierto que ellos están preocupados de esas cosas, pero luego a la hora, si no se les explica nada, pues no están perdidos, ¿no? Están desorientados. Y bueno,
por ejemplo, un número muy alto de alumnos, cuando tienen un problema, o lo hablan con sus compañeros, o incluso creo que alrededor del 18% no lo habla con nadie y lo soluciona como puede. Entonces esas son las cosas que deberían confiar en nosotros y acudir a nosotros para contarnos, para que les sepamos aconsejar, ¿no? Como adultos o como familias. Otro dato que he visto y que me ha llamado la atención es que la mayoría, más de la mitad, piensan que pasan demasiado tiempo en Internet. Ellos mismos hacen un ejercicio de autocrítica cuando se les pregunta y responden: sí, tengo la intención de que pasamos demasiado tiempo. Sí, pero yo creo que cuando más les impacta es cuando nosotros como docentes, si percibimos que puede haber algún problema con ellos, les ponemos las horas que realmente están pasando en su móvil. Entonces, cuando ellos lo ven, les impacta, porque son conscientes de que sí, de que no es, ay, es que estoy pasando mucho tiempo. No, es que hablamos de horas, de 4, 6, 8 horas. Y muchas veces somos más cercanos nosotros que sus familias para gestionar esto y para hacerles ver que no están en la posición adecuada y que no es bueno para ellos, por lo que hemos comentado, ¿no? La falta de sueño que puede generar, cómo pueden no darse cuenta de que se les va el tiempo y no lo están usando productivamente. Entonces todo eso, en cierto modo, es también nuestra labor, ¿no? Hacérselo ver. Claro, me cuentan muchos profesores que uno de los problemas que se encuentran por las mañanas en el aula, es que los chicos están dormidos y es que se han quedado hasta las tantas viendo el teléfono móvil. Exacto, no estudiando, sino viendo el teléfono móvil y viendo redes sociales, vídeos, películas, series, ¿vale? Y por supuesto eso luego se ve reflejado en el aula y nosotros lo observamos. Cuando nosotros lo observamos, hablamos con el alumno y hay veces que nos lo dicen, ¿vale? Son sinceros, nos lo dicen, y entonces hablamos con la familia, porque la familia tiene que saber exactamente qué es lo que está pasando. Porque muchas veces el alumno entra a su cuarto, cierra la puerta y los padres no se dan cuenta realmente de que eso está sucediendo. Entonces, ¿qué les decimos a los padres y madres que nos están viendo? Así como para empezar, ¿a partir de qué hora es bueno que los teléfonos se apaguen? No sé si hay fórmulas de dejamos toda la familia el teléfono aquí a las 9, no lo sé, pregunto. ¿Qué se nos ocurre? Hay fórmulas, está el control parental con los teléfonos de los hijos y tú le puedes gestionar incluso a qué hora deja de funcionar el teléfono. Tú pones que a las 11 se apague y el teléfono a las 11 de la noche se apaga, o por número de horas. En determinadas aplicaciones, pues esta aplicación puede estar 1 hora, esta la puede tener 2 horas y le controla, y luego ves incluso una gráfica de las horas que ha ido utilizando en cada aplicación. Entonces yo soy partidaria de ese control parental. Vale, os lo pregunto a todas. ¿Somos partidarios? ¿Sois partidarias del control parental? Sí. ¿Sí? Totalmente. ¿Sí? Unánime. Ya, pero habrá padres y madres que nos digan: lo que me cuesta a mí, lo que me cuesta Ya. decirles que esta aplicación no. ¿Cómo convencemos a nuestros menores de que es razonable y que es saludable para ellos incluso el control parental? Sí, como cualquier batalla con adolescentes, ¿no? Que tiene que comer verduras y tiene que leer y hacer los deberes, y es otra cosa más. Es parte del trabajo de la familia. Tiene que formar parte de las normas, son las normas que hay. Es cierto que es muy difícil luchar contra los adolescentes, pero si desde el principio se establecen determinados criterios, es mucho más fácil. Ahora, dar un dispositivo sin normas es ya el decir ya estamos completamente perdidos y luego nos va a costar un montón recuperar esa autoridad sobre el móvil. Además, habrá que convencerles de que es bueno para ellos, de que lo bueno para ellos es un uso razonable, ¿no?, de la tecnología. Claro, porque primero el pasar tantas horas enganchado al móvil hace que no tenga relaciones reales con otras personas, con otros adolescentes, con los adultos. Hace pues que no salgan. Hay muchos alumnos que se quedan en casa y no salen, no interactúan con gente de su edad. Entonces, no es solamente el problema que ocasiona el móvil, la persona que está con el móvil viendo una gran cantidad de aplicaciones, sino las relaciones que tienen con sus iguales. ¿Cuánto sería el tiempo razonable de consumo de un teléfono móvil por parte de un chico de 13, 14 años? Bueno, depende si está en época de exámenes, ¿no? Pero sí que es verdad que si pasan prácticamente 8 horas en el colegio y luego llegan a casa
y se tienen que duchar, tienen que merendar, tienen que hacer deberes, que más de hora y pico, 2 horas no debería, vamos, y eso ya poniendo como mucho. El día que no tenga un examen al día siguiente o no tenga que estudiar. De todas formas, si a ellos mismos les preguntas, alrededor del 40% de los adolescentes, ellos mismos reconocen que se están quitando tiempo cuando usan los dispositivos, bueno, los móviles prácticamente. Se lo quitan de estudiar, se lo quitan de leer, se lo quitan de dormir, incluso se lo quitan de estar con sus amigos y ellos mismos lo reconocen. Entonces yo creo que ellos son conscientes, ¿no? Y si tú lo razonas con ellos, con la mayoría, y enseñándoles esos números y esas horas y esos resultados, lo reconocen. Entonces una vez que lo reconocen es más fácil trabajarlo con ellos, ¿no? A mí me gustaría ir haciendo fotografías del momento en el que estamos y también ir llegando a puertos, y sacando conclusiones. Pero respecto a datos que tengo, el 82% de los jóvenes reconoce que chatea todos los días. Pero creo que si nos preguntásemos a los mayores, más o menos estaríamos ahí porque todos utilizamos WhatsApp, ¿no? El 77,6% ven vídeos online diariamente y el 68% utiliza redes sociales a diario. Cuando ves estos datos así como en bruto, dices, es una barbaridad. Pero yo creo que si bajamos a la vida real, no sé si es tal barbaridad. Es, en fin, el día a día de casi todos nosotros. Eso iba a decir, como ha dicho, si pregunta a todos nosotros, no va a ser muy diferente. Eso es parte del trabajo, ¿no? Convencerles que hay que usar el móvil. Existe en este mundo, eso no podemos evitar, pero hay que aprender cómo usarlo, cómo manejar el tiempo, cómo equilibrar la vida. A veces me da la impresión de que somos como los conductores de los años 50, que iban sin cinturón de seguridad, ¿verdad? Y sin reposacabezas en los coches, o como aquellos anuncios de tabaco de los años 50, 60, donde decía, fuma, que es muy bueno, ¿no? Y a la vuelta de unos años hemos dicho, qué barbaridad, íbamos sin cinturón de seguridad y fumábamos pensando que era una recomendación médica. Dentro de unos años, pregunto, ¿este tiempo que estamos viviendo será estudiado con cierta admiración en el aspecto de, madre mía, dejábamos a nuestros hijos el teléfono móvil sin prácticamente controles? ¿Qué os parece? Yo creo que seguramente sí, porque ya está empezando a sonar esa alarma. Quizás hasta ahora no hemos sido demasiado conscientes, pero sí que esa alarma ya en pequeñas cosas se está viendo, en la ansiedad de los adolescentes, por ejemplo, en la adicción que se genera en los más pequeñitos. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es pararnos un poco y pensar qué hacemos, cómo lo podemos ya empezar a organizar, y seguro que dentro de 20 años lo vamos a ver con espanto, no con una pequeña alarma, ¿no? Sí, para eso estamos aquí, para reflexionar sobre el uso de la tecnología. Estamos hablando dentro de las aulas, pero también estamos hablando del uso de la tecnología en las casas, porque son vasos comunicantes, ¿no? Eso está claro, lo tenemos clarísimo. Claro, en un colegio tenemos 3 grupos importantes: el alumnado, los docentes y las familias. Si no hay una relación perfecta entre ellos, al final no vamos a poder trabajar realmente en un centro, como se tiene que trabajar. O sea que sí, las casas y los centros educativos tienen que estar trabajando a la par. Vamos a ser prácticos, hablemos de aplicaciones. Contadme vosotras, ¿qué herramientas utilizáis en vuestro día a día que os sirven para el uso docente, para el uso académico? No sé, ¿quién me quiere contar algo? Un ejemplo concreto. Bueno, pues yo, por ejemplo, hace 2 semanas había en mi clase con alumnos de primero de bachillerato, utilicé una aplicación que es para identificación de plantas. Y porque yo había dado la teoría, habíamos hablado de exactamente tipos de plantas, pero aquí en el centro tenemos muchas plantas y entonces nos dedicamos a ir con esa aplicación para identificar las plantas y fuimos viendo las características que habíamos visto en el aula. Supongo que es una aplicación que le haces como una fotografía o pones la cámara delante. Se hace una fotografía, te dice exactamente qué especie y te da las características. Y entonces pudieron comprobar, ¿vale?, que las características que habíamos visto en teoría en la clase concordaban con las que aparecían, claro. En matemáticas, porque hemos dicho antes, una regla ya es un avance tecnológico, en su momento lo era, la calculadora lo fue. ¿Qué estáis utilizando ahora para...? Pues yo utilizo mucho una página que se llama Desmos, que es para dibujar gráficos de cosas más complicadas, trigonometría.
Sí. Sí, y lo pueden ver, pueden desarrollar el gráfico, pero además sale perfecto. Ujú. Entonces, no sé, muy útil para que puedan comprobar si lo han hecho bien, comprobar si entienden la teoría. Entonces, Ujú. ¿Y tú, Victoria, cómo utilizas? Dime algo concreto, un ejemplo. Bueno, pues tenemos una aplicación a la que accedemos muchas veces que es para buscar, por ejemplo, sinónimos. Nos encontramos que uno de los exámenes que tenemos que hacer, pues a lo mejor tenemos que dar muchas características de una misma cosa o hacer una descripción. Y lo hacemos para ver cuánto vocabulario tenemos, para dar matices, podemos buscar por adjetivos, por adverbios. Entonces, si vemos que hay algo que necesitamos más adjetivos y que tienen que ser adjetivos potentes, como los llamamos, pues entramos ahí y nos dan matices concretos y ellos ya lo utilizan dentro de lo que han escrito. ¿Y tú, Laura, cómo utilizar las tecnologías? Una aplicación. A ver, lo que más les gusta a ellos es cuando terminamos una unidad, pues le elaboro yo un banco de preguntas. Entonces hay varias aplicaciones en las que tú los metes y te crean el juego y ellos desde los dispositivos van contestando las preguntas. Incluso hay algunas que se pueden robar puntos unos a otros. Es esto del Kahoot, ¿no? Algo parecido. Bueno, hay varios. Entonces a ellos eso es que les pasas un test en papel para hacerlo y es lo peor del mundo. Haces ese juego que en realidad son las mismas preguntas y es como están deseando terminar la unidad para poder jugar a eso. Ya. Desde pequeñitos, ¿no? En cuanto los pequeños que van viendo a los mayores y nosotros cuándo lo vamos a hacer, Entonces es algo que les motiva mucho, en realidad están repasando. Claro. Como se repite muchas veces las mismas preguntas, se han fallado una vez, pues a la siguiente ya lo hacen bien y en realidad están estudiando. Claro. Entonces eso mucho. También utilizan mucho el tema de presentaciones con varios programas también de presentaciones y aprenden a crear presentaciones, que es que eso el día de mañana les va a hacer falta en sus trabajos, ¿no? Pues niños de cuarto de primaria, de quinto de primaria, de sexto de primaria ya saben hacerlas. Y les gusta muchísimo, o sea, son unos disfrutones. Claro, y ahora pregunto al aire y cogéis la pregunta a la que quiera, pero casi has respondido tú, ¿no? Son esas herramientas aceleradores, son motivadores claros y claves para los chicos y chicas, ¿no? Es que de eso se trata. Ellos están muy motivados con una serie de dispositivos y no los podemos meter en el aula con un libro, porque entonces la desmotivación está presente. Lo que tenemos que hacer es mantener esa motivación, pero en algo útil, en un aprendizaje, en un llegar realmente a cubrir los contenidos que para cada una de las edades en las que ellos están estudiando. ¿Algo más que añadir a este respecto? Bueno, simplemente que cuando ellos utilizan realmente los dispositivos que siguen utilizando fuera, al final les gusta, entienden que luego el dispositivo lo pueden utilizar para otras cosas distintas, no solamente para las redes sociales, sino que hay muchísimas aplicaciones que realmente te ayudan en el día a día. Uh-huh. Y eso también es importante. ¿Y luego esas aplicaciones las usan cuando llegan a casa? ¿Sí? Sí. Bueno, mi experiencia sí, que les gusta tener la respuesta correcta o les gusta poder investigar un poco más para asegurar que realmente están entendiendo los temas. Victoria, me decías que sí también. Porque los alumnos mayores, por ejemplo, tienen una aplicación, tienen 2 o 3 diferentes, que les organiza su día a día. Entonces, meten lo que necesitan estudiar, las horas de estudio que van a dedicar, y esas aplicaciones les ayudan a ello. Entonces, los alumnos mayores intentamos que usen esas aplicaciones porque les controlan incluso el tiempo de sueño y ellos ven si son más o menos productivos y si están cumpliendo eso. Entonces, eso sí que es interesante para ellos. ¿Y las aplicaciones que utilizan ellos? Por ejemplo, antes habéis hecho referencia a TikTok, ¿no? Que no sé si es la que más funciona ahora entre los más jóvenes. Bueno, estaría ahí entre las que más... Supongo que tienen cosas buenas también. Tú me comentabas antes, yo utilizo o puedo utilizar en un momento determinado un vídeo de TikTok porque es más cercano, ¿no? A su manera de hablar. En clase lo puedo explicar yo, pero un poco... lo puedo mandar por la tarde, un poco para recordarles de las matemáticas y sí, pero es una manera de llegar a usando, o sea, con el temario que tiene que aprender, pero usando las herramientas que a ellos les gusta. Sí. Virreal, Instagram, ¿no? Yo es que mi hija, por ejemplo, está en este colegio y ella en historia hace poco han hecho un TikTok que les han encargado de un
periodo de la historia que tenía que hacer, creo que era de Isabel la Católica y tal, y entonces tenía que grabar el TikTok, disfrazarse, quedaban en casa de uno, lo hacían y lo han hecho con una emoción y lo han preparado y han indagado, ¿no?, sobre ese pasaje que tienen que preparar. Y ha sido muy productivo, la verdad. Y era un TikTok, o sea, en realidad. Claro, así que un reel en Instagram o un TikTok, también Claro. es positivo si sabemos adaptarlo a lo que tienen que hacer, ¿no? Por supuesto. Lo importante es eso, adaptarlo a realmente lo que nosotros necesitamos y ellos necesitan para poder sacar adelante sus asignaturas y todo el aprendizaje que tienen que llevar, claro. Es que ellos están acostumbrados a una serie de estímulos que les entran por todos lados. Entonces, en el momento que se les pone solo un libro, no es lo que a ellos les llega. Sin embargo, si te comunicas con ellos del mismo modo, pues lo adquieren mucho más con la ilusión que estaba diciendo Laura, y sobre todo pues siguiendo, por ejemplo, a determinados profesionales que se dedican a eso, pero que hacen a lo mejor un Instagram pues de una materia. Y hay, por ejemplo, hay un chico francés que tiene su Instagram en el que hace quiz todos los días, en el que establece preguntas, retos, y todo el que quiere aprender ese idioma pues lo tiene muy fácil, porque es muy divertido, es muy entretenido y todos los días tienes un reto diferente. Claro, tenemos divulgadores en Instagram, tenemos podcasts en iVoox que también pueden ser muy buenos, ¿no? Sí, totalmente. Uh-huh. Totalmente. Y además con la inmediatez que quieren los jóvenes. Los jóvenes las cosas que son muy extensas las llevan regular. Les cuesta. Les cuesta, pero un TikTok llega antes, un vídeo corto y una información que sea breve y directa más todavía. Vale, o sea que esta charla recomiendas que hagamos cápsulas Sí. para que lleguen a los pequeños. La charla larga se la ponemos a los padres. Sí, Ya no sí. puede. De 30 segundos como mucho. Vale, pues habrá que sacar cápsulas, equipo, de todo ello. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos hablando. Vamos a hablar de realidad aumentada. Me comentabais que ya estáis trabajando en ello. Vamos a hablar de inteligencia artificial, de los retos de las nuevas tecnologías. Lo estamos haciendo aquí en Nova School Talk. Hoy nos preguntamos, ¿tecnología en el aula, sí o no? Seguimos adelante en este debate, en este conversatorio, Nova School Talk, tecnología en el aula, sí o no. Estoy con las profesoras Rocío Cargo, Laura Cambón, Liz Hudson y Victoria Osuna. Y estamos hablando de las tecnologías, de las aplicaciones, de TikTok, de cómo estas nuevas tecnologías están cambiando el sistema educativo. Y me comentabais ahora en la pausa lo del chupete digital. ¿Qué es esto, Laura, del chupete digital? Chupete digital es un término que se ha inventado ahora, que es para hacer referencia a cada vez que le damos un teléfono móvil o una tablet a un bebé para tenerlo entretenido, porque tenemos algo que hacer, o porque está atendiendo una llamada, o porque está llorando y queremos calmarlo, y se le da el teléfono, ¿no? Que en realidad es lo que hacíamos con el chupete antes. Yeah. Entonces es verdad que ahora hay muchos estudios que dicen que estamos estimulando zonas del cerebro que no están maduras todavía para ser estimuladas, y que eso puede producir luego a lo mejor pues déficit de atención, falta de concentración. Son problemas que se van a generar a posteriori, ¿no? Uh-huh. Entonces la edad recomendable para empezar a exponer a los niños a esos dispositivos es a partir de los 3 años. O sea, ¿quieres decir que hasta los 3 años lo conveniente es que los niños ni siquiera cojan un teléfono móvil? No, hombre, por un poquito, a lo mejor, no sé, que vean un poquito de tele, un poquito de tablet, pero lo recomendable ahora mismo, los estudios de hoy en día dicen que no, que hasta los 3 años no deben estar expuestos a tanto estímulo de color, de sonido, de todo lo que traen. Sin embargo, Rocío, me da la sensación de que el mundo en el que vivimos es justamente lo contrario. Lo vemos en cualquier sitio, en el parking, en un restaurante, niños muy pequeños con la tablet o con el móvil haciendo así. De hecho, es que incluso hay dispositivos en los carritos para poder enchufar el móvil delante del niño. O sea que eso se ve de manera totalmente común, día a día se ve. Y claro, muchos padres pues no están dándose cuenta de a qué están exponiendo a sus hijos. Y eso hay que controlarlo, hay que saber controlarlo. Volvemos a lo de antes, ¿no? A esa especie de primitivismo digital en el que estamos viviendo. Somos una generación que hemos pasado de analógico a digital y estamos acostumbrándonos a esto.
Hablemos de realidad aumentada. Antes comentabais que ya se está trabajando la realidad aumentada en el sistema educativo y que para explicar el Imperio Romano los alumnos se pueden poner unas gafotas grandes y aparecer en la Roma imperial. Sí. A ver, igual que hemos hablado del móvil o del uso del ordenador, se pueden implementar otras herramientas digitales distintas. Pero claro, lo importante es saber cómo, cuándo y cómo implementarlas. No se puede decir, venga, pues compro gafas y ala, se las dejo a los alumnos. No, tenemos que protocolizar todo ese proceso. Y eso no se hace en 1 ni 2 meses, eso se hace en un periodo de tiempo grande. De hecho, ahora mismo estamos intentando implementar el uso de esas gafas de realidad virtual con fines educativos. Uh-huh. Y para llevar a cabo todo eso, primero tenemos que conocer cuál es la herramienta que queremos implementar. Pero después tiene que haber un equipo detrás que tenga que estudiar cómo es esa herramienta, qué tipo de a ese dispositivo digital, qué tipo de aplicaciones se puede utilizar con ella. Y tenemos que tener también un grupo de expertos, docentes, que no tienen por qué saber mucho de tecnología, pero tienen que decir, pues sí, esto yo lo podría aplicar en mi aula y lo podría aplicar para hacer esto. Uh-huh. Entonces, ese es un paso que es en el que estamos ahora. Tercer paso sería un proyecto piloto. Vamos a escoger unas asignaturas en un centro y vamos a ver realmente qué es lo que pasa. ¿Nos ayuda realmente esa herramienta? ¿Conseguimos con esa herramienta que los alumnos entiendan mejor todo lo que queremos explicar? Y si es así, y si valoramos positivamente esa herramienta, pues entonces ya podemos llevarlo al resto de los centros, al resto de asignaturas, edades, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no es un proceso que se haga en 1 o 2 meses. Y no es simplemente comprar la herramienta. No. Tenemos que tener un estudio y tenemos que afianzar que realmente lo estamos haciendo bien. O sea, que ¿habéis implementado ya esas gafas de realidad virtual o estáis trabajando en ello? Estamos en ello. De hecho, ya hemos pasado la segunda fase y probablemente el curso que viene estaremos en la fase piloto. Uh-huh. ¿Y qué pensáis hacer con esas gafas? Yo he puesto el ejemplo del Imperio Romano, pero porque se me ha ocurrido ahora mismo. Sí. ¿Pero podría ir por ahí? Bueno, yo, por ejemplo, doy clase de anatomía aplicada. Claro. Pues claro, el tema del esquelético o el tema del digestivo, pues ver exactamente por dónde pasa la comida, entender todos los órganos, verlos tridimensionalmente, poder jugar con ellos. Claro, que es una maravilla. Eso es una maravilla. Claro, yo me acuerdo de cuando eras una vez el cuerpo humano, ¿no? Claro, totalmente. Éramos pequeños, ¿os acordáis? Claro, y veías lo que eran los glóbulos rojos y Sí. sabías un poco cómo funcionaba el sistema nervioso gracias a, pues estamos yendo un paso más allá. Un paso ¿no? más allá. Es Exacto. muy interesante. ¿Qué pensáis de la realidad aumentada, de estas gafas que nos hacen viajar en el tiempo y en el espacio? Yo creo que nos enseñan cosas que muchas veces nuestra imaginación no llega. Por ejemplo, cuando nosotros describimos algo en clase, a lo mejor empezamos a hablar de determinados elementos que aparecen en la descripción y no todo el mundo lo conforma de la misma manera en su cabeza. Entonces, si tenemos esa posibilidad y vamos dándole datos y ellos visualizan lo que están describiendo, vamos a conseguir que entiendan realmente hacia dónde van con esa descripción, qué van a conseguir, qué efecto van a dar en lo que están escribiendo y cómo lo va a percibir el lector, que es lo importante al final, y qué impacto tiene. Y eso no es fácil solo con palabras, con un sistema así, eso es fantástico. Qué bueno. Realidad aumentada en anatomía, en historia y en matemáticas, no sé si ahí encaja mucho también. Bueno, siempre puede buscar usos, ¿no? Pero yo, pues, por ejemplo, matemáticas aplicadas. Sí. Hacer movimientos, en vez de leer preguntas sobre un tren que baja una cuesta, pues ves todo esto, puedes visualizar lo que está pasando en tiempo real, bueno, no real, en tiempo virtual. Qué bueno. Realidad aumentada. No sé si queréis comentar algo más porque lo siguiente que tengo me preocupa más. Es lo de la IA. Estamos hablando casi todos los días de la inteligencia artificial y yo lo veo en casa ya. O sea, mis hijas me cuentan que con el ChatGPT voy a ser generoso, todo es distinto. ¿Qué hacemos con la inteligencia artificial? ¿Cómo se aplica a un sistema educativo aquí, en este centro, en Nova School, pero en cualquier centro educativo y en cualquier familia? ¿Quién responde?
pues como siempre, estamos en la misma línea de que hay que educar en ello también. No es mala la inteligencia artificial, pero debemos usarla adecuadamente. ¿Para qué la uso? Para hacer un proyecto, no. Para hacer un trabajo, no. Porque eres tú después el que tiene que defender ese concepto o ese contenido en un examen o en la vida real, porque los estamos educando para una vida real. Entonces, ¿para qué lo uso? Pues tenemos que usarlo para que nuestro estudio sea más fácil y para que podamos encontrar cosas que nos ayuden a estudiar o a entender o a analizar, pero nunca para sustituir un trabajo que nosotros tenemos que hacer. Claro, porque habrá gente que nos esté viendo y diga, pero ¿cómo es esto de la inteligencia artificial? Con el ChatGPT yo puedo decir, hazme una presentación para esta charla y el ChatGPT me la hace, pero igual puede ser para un trabajo de física o para... Lo que pasa es que nosotros, como docentes, tenemos también las herramientas que nos indican que el alumno ha utilizado el chat GPT. Entonces lo sabemos. Y claro, cuando el alumno lo hace y se le dice, has utilizado esta herramienta y no debes utilizarla, la siguiente vez que la va a utilizar se lo piensa 2 veces. Porque dice, bueno, es que también es cierto que es importante hacer a los alumnos ver que hay que razonar, que tenemos que razonar, que no es solamente aprender las cosas de memoria, sino que el razonamiento es importantísimo, el relacionar conceptos, el saber realmente que la memoria sí está ahí, pero es que tenemos en Internet todos los datos que queramos. Es que ya no necesitamos memorizar como se memorizaba antes. Ahora lo importante es eso, el relacionar conceptos. Y si la inteligencia artificial te hace el trabajo, tú al final no has hecho nada. No vas a saber relacionar nada. Y cuando yo te pregunte de una manera distinta, no solamente viendo tu proyecto, sino preguntándote de una manera distinta, no vas a saber responderme. Entonces, hay que aleccionarlos y tienen que ver que lo importante es eso, el saber relacionar conceptos. Es una herramienta que da un poco de miedo. O sea, como que la tecnología nos va ofreciendo distintas pantallas y hemos llegado a la IA y yo cuando hablo con adultos de la IA es como, esto es un desafío apasionante, pero a la vez parece un precipicio. No sé qué os parece la inteligencia artificial. Pues, como cualquier tecnología, ¿sí? Tiene sus ventajas y desventajas. La regla también ayuda y hay que saber usarlo, hay que aprovechar de las ventajas y ser consciente de las desventajas. Es verdad que es algo nuevo y estamos todavía en proceso de aprender, ¿no? Los primeros trabajos, cuando salió lo de ChatGPT, pues claro, hay que un trabajo más bien hecho, más tal. Y entonces ya empezamos a sospechar, ¿no? Y ya aprendimos que sí, que copiaban. Y descubrimos cómo ver qué tanto por ciento habían copiado con ChatGPT. Y luego, pues, herramientas como, pues vamos a hacer una presentación oral, entonces si ha copiado, en el momento de defender su trabajo, se va a notar también, ¿no? Entonces estamos en aprendizaje y tiene sus ventajas como todo, ¿no? Tiene sus ventajas, pero es verdad que hay que regularlo, tenemos que ir aprendiendo, un poco por ensayo y error también, y bueno, ir obteniendo los beneficios y apartando todos esos lados negativos que van surgiendo, ¿no? Sobre todo en la educación. Me gusta porque tenéis un discurso positivo y esperanzador. Es como que tenemos esto, vamos a hacer lo mejor posible con lo que tenemos. No podemos negarnos al mundo en el que vivimos. Vivimos en el siglo XXI, ¿no? Y nuestros hijos, hijas, vuestros alumnos viven en el siglo XXI. Por supuesto. No podemos renegar de cuál es la actualidad que tenemos y, como bien decía Rocío, tenemos que llevarlos a ese análisis. Esto existe. Vamos a usarlo y a partir de ahí tú tienes que analizar y eres tú el que tienes que llegar a determinadas conclusiones. Yo hace poco en clase les pedí a los alumnos, estábamos trabajando un libro y les pedí que hicieran como resúmenes, esquemas, relación entre personajes y que lo hicieran con la inteligencia artificial. Y cuando ya lo trajeron a clase les puse una pregunta y les dije, venga, y ahora respondemos con las herramientas que hemos encontrado. Entonces tuvieron que unir todo lo que ellos ya habían establecido previamente y llevarlo hacia esa pregunta. Entonces, al final te das cuenta que eso es un trabajo previo que te puede facilitar esas conclusiones, pero aquí tienes que llegar tú y tienes que llegar con tu análisis. Y yo creo que va en esa línea. Si nos ponemos de enemigos no vamos a ganar la batalla. Vale, pero llegados a este punto saco otro tema. Hace relativamente unos pocos meses la Junta de Andalucía decía
no al uso de teléfonos móviles en las aulas. No es la única comunidad autónoma que está regulando esto. ¿Qué os parece desde un punto de vista personal, como docentes, y desde el punto de vista del centro en el que estamos, en Nova School? ¿Quién empieza? Laura. Bueno, es que hasta hace poco es verdad que podías ver, no en nuestro centro, pero en otros centros nos consta que los alumnos podían utilizar libremente el teléfono en clase, en los baños, y es que eso es un peligro no solo porque no están atendiendo en clase y están distraídos con el teléfono, es que se meten en los baños, graban cosas, hay problemas de pelea, de bullying, de subir imágenes, o sea, acarreaba una serie de desventajas que eran muy alarmantes y muy preocupantes. Entonces, claro, eso hay que regularlo. Y nosotros somos partidarios de esa regulación, ¿no? Lo que pasa es que aquí eso nunca ha pasado. Aquí, pues los alumnos han utilizado el móvil a lo mejor en educación física porque lo llevan en el bolsillo y les cuentan el número de vueltas que hacen. Y si lo paran e intentan hacer trampas, sale. Entonces son momentos muy determinados los que lo usan y ya está, y no lo pueden seguir utilizando. Y a lo mejor se les pide que lo traigan ese día para esa actividad. Pero está prohibido traer el móvil al centro si no es por algo que ha pedido expresamente un profesor, ¿no? Entonces es verdad que lo veíamos que eso pasaba en otros centros, pero aquí nunca había ocurrido. Entonces... También es cierto que los alumnos, en muchos casos, traen el móvil, pero claro, no lo pueden utilizar como tal. Ahora yo en una sesión les pido, a ver, sacad el móvil, que vamos a hacer una cosa concreta con el móvil. Bueno, pues es una herramienta más que podemos utilizar. ¿Por qué no? Si la tenemos ahí. Déjame que haga un paréntesis. Cuando dices sacad el móvil que lo vamos a utilizar para un ejercicio concreto, ponme un ejemplo para que a los que nos están viendo digan, pues es verdad. Claro, pues bueno, por ejemplo, lo que comentaba antes de la identificación de plantas. ¿Vale? Pues una de las cosas que podemos utilizar en educación física, como bien ha dicho Laura, pues cuando tienen que correr, bueno, pues para medir la velocidad, para medir el tiempo que han estado corriendo, para medir una serie de parámetros que luego son importantes, ¿vale? Que pueden tener. Entonces, ¿por qué no utilizarlo si lo tenemos ahí como herramienta? Pues no hay ningún problema. Victoria. Y además, dentro del aula, el dispositivo móvil no, pero otro tipo de dispositivos sí. Los alumnos tienen su ordenador o tienen su tablet, están conectados a nuestras redes y ellos pueden trabajar así. Y cuando usan el móvil, todos los centros Nova School tenemos una política bastante controlada de los móviles. Las familias saben que vamos a utilizar el móvil y, como bien dicen mis compañeras, se está utilizando en un momento puntual para una actividad puntual. No es un uso irregular del móvil, es un uso académico. Pero lo que sí tiene que estar dentro del aula es el dispositivo, la tablet, el ordenador que lo siga conectando a todas estas realidades que estamos diciendo. En el tema de las matemáticas hemos puesto el ejemplo varias veces de la regla o de la calculadora. El móvil ya es regla y calculadora, lo tiene todo. O sea que en matemáticas entiendo que sí, puede ser momentos también puntuales muy necesarios. Sí, en un momento puntual sí, pero también yo enseño mis alumnos para hacer exámenes, de nuestro nivel, también de universitario, y en esos exámenes no pueden usar esas herramientas, no pueden usar el móvil, entonces tienen que aprender también a usar una regla y un protractor. Sí, un portaángulos. ¿Sí, no? ¿Es portaángulos? Sí, vale. Hemos hablado de la realidad aumentada, hemos hablado de la inteligencia artificial. Y después, ¿qué es lo siguiente? Porque esto va todo muy rápido. En cuestión de 10 años, Facebook, que parecía lo más de lo más, se ha quedado ahí casi ya como una tienda de anticuarios o como una residencia de mayores. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo veis el futuro? Pues vemos que tenemos que ser docentes súper preparados para lo que venga. Porque cada vez nos viene algo nuevo y algo diferente y lidiamos con adolescentes que han nacido en una era digital, nosotros no, y entonces tenemos que aprender casi al mismo tiempo que ellos. Entonces, bueno, pues tenemos que seguir en esa formación, en esa investigación, en el trabajo en equipo, que lo hacemos mucho en los centros Nova School. Trabajamos siempre entre los colegios intercambiando opiniones, estableciendo líneas de trabajo que nos ayudan a gestionar lo que venga. Yo creo que algo importante es que pueden aparecer nuevas tecnologías, podemos utilizar nuevas herramientas, pero es importantísimo
el tema del docente. El docente tiene que estar ahí. Las personas tienen que estar ahí. Por muchas máquinas que tengamos, si no hay una persona al frente, no vamos a conseguir nada. O sea que las relaciones entre los alumnos y los docentes son importantísimas. Las relaciones entre iguales, entre alumnos, son importantísimas. Y yo creo que eso no lo va a poder suplir, una máquina. Ya veremos. Vale. Ya veremos. No, esperemos que sí. Dentro de poco, con la IA, a lo mejor no hay presentadores de la tele y veremos a ver si hay profesores, ¿eh? Ya veremos. Oye, ¿cómo lo veis vosotras el futuro? Laura, ¿cómo ves? ¿Qué puede pasar en los próximos 5 o 10 años? ¿Qué puede pasar? Que la tecnología va a seguir avanzando y nosotros nos tenemos que adaptar. Claro. Bueno, ahora hablan estamos con las criptomonedas, estamos con los dominios, estamos con, no sé muy bien hacia dónde vamos a tirar, pero es verdad que tenemos que estar punteros siempre y poder guiar nosotros a nuestros alumnos hacia donde tiremos. Entonces tenemos que estar pendientes de hacia dónde vamos evolucionando y ser nosotros los que los llevemos de la mano a ellos, porque luchar contra eso es absurdo. O sea, la sociedad es tecnológica, vivimos en un mundo tecnológico, nuestros trabajos son tecnológicos, entonces pues desde pequeñito lo van aprendiendo progresivamente, bien aconsejados, y además tienen más facilidad para aprender todo que nosotros. Nosotros realmente el salto ha sido más complicado, ¿no? Entonces no sabría decir hacia dónde va a tirar, pero está claro que vamos a seguir dándole vuelta a esto y evolucionar más, ¿no? Pero vamos, que por lo que me decís, claro, la tecnología no va a parar, seremos nosotros los que nos vamos a tener que adaptar, ¿no, Liz? Eso es una responsabilidad de los docentes y de los padres y madres. Sí, absolutamente, pero yo estoy de acuerdo con Rocío. Por mucha tecnología, la esencia de mi clase viene de mí. Viene de mi pasión y de mi personalidad y de mi forma de ser. Eso no va a cambiar. Oye, entre tú y yo, Liz, tú eres delegada de exámenes. Sí. ¿Los exámenes se van a seguir haciendo como toda la vida? Sí. ¿O habrá un momento donde nos olvidemos del bolígrafo? Bueno, y del papel? ahora nosotros usamos 2 examinadores, Cambridge y Edexcel, y hay algunas asignaturas que están moviendo a exámenes online, exámenes en un dispositivo, bueno, en un ordenador, pero muy pocos. Y hay muchos colegios que no quieren eso. Nosotros somos uno de ellos y creo que no va a seguir así. Es muy difícil controlar. ¿Exámenes? Es que ese es el tema, el control, cómo se establece ese control. Cuando sentamos a un alumno a escribir, somos testigos de que el alumno está ahí y es él el que está escribiendo. Pero cuando se ponen delante de una pantalla ya es un poco más complicado. ¿Cómo lo gestiona un examinador externo que nosotros tenemos y que está bastante lejos? ¿Cómo va a controlar que eso es así? Entonces yo creo que ese es un poco el miedo que hay. ¿Que ocurra en el futuro? Pues probablemente sí, finalmente demos el salto, pero a día de hoy hay un poquito de miedo. Corto y medio plazo. Sí. Los exámenes, por lo menos, seguirán siendo como son. De momento. Oye, os voy a pedir una ronda, que quedan pocos minutos, ya de reflexión final, ¿no? Pero tengo algunas preguntas cortas que voy a ir lanzando y me vais a responder, aunque algunas de ellas ya las hemos respondido. Por ejemplo, ¿cuándo es apropiado usar el teléfono móvil? ¿Cuándo debemos decirle a nuestros hijos, hijas, no es el momento? O vosotros como profesores o profesoras, no es el momento. Hombre, está claro que cuando vamos a comer y el móvil no puede estar en la mesa. Cuando vamos a dormir, un rato antes tiene que acabar. Y en clase, por supuesto, solo cuando el profesor lo indique. Vale. ¿A qué hora debemos apagar los móviles? ¿A qué hora debemos decirle a nuestros hijos, hijas, ya? ¿A qué hora de la noche? Sí. Pues no sé, 1 hora antes de dormir, por ejemplo. Pues con cada edad se acuesta a una hora diferente, ¿no? Pero mínimo 1 hora antes apagamos los teléfonos móviles. ¿Y por las mañanas? Esto de que se levanten... Eso hay que intentar evitarlo también. No podemos abrir el ojo y estar ya al teléfono. O sea, deberíamos mínimo garantizar que nos hemos levantado, que nos hemos lavado la cara, que estamos suficientemente despiertos para mirar la pantalla. Vale. Control parental. Hemos dicho, es necesario. ¿Hasta qué edad es necesario el control parental? Bueno,
También depende de cómo sea el niño, Sí. el adolescente, ¿vale? Yo creo que ahí hay que tratar de ver exactamente la madurez del adolescente para decidir exactamente la edad. Ujú. No sé exactamente qué edad decir. Vale. No sé si mis compañeras podrán decir. Es más importante empezar antes, Ujú. porque luego implementarlo después casi imposible. Es muy complicado. Sí. Ujú. O sea, cuando termina no es la pregunta, es cuándo empezar a utilizarlo. Eso ya Cuanto antes. cuanto antes. Cuanto antes, vale. Oye, y debemos ser un ejemplo, ¿no, Laura? Porque muchas veces decimos, deja el móvil, y de pronto estás cogiendo tú el móvil. No puedo decirle a mi hija mientras estamos cenando, no sé mirar el móvil y cogerlo yo. Claro. Eso es así. Y es verdad, coincido con ella en que es más importante al principio poner las reglas. El momento de entregar un móvil a un hijo, ¿no? Es el momento en el que le pones las reglas y le dices, te lo voy a entregar, pero las condiciones son estas, y como lo quieren y lo desean, es el momento en el que te van a decir que sí, ¿no? Es más fácil de partida hacerlo así. Y la edad, lo que ha dicho Rocío, depende del niño. Hay niños que incluso diría que no necesitan control parental porque dejan el móvil y se olvidan. Es lo menos común, pero existe. Y hay niños que desde el principio estás viendo que tienen esa adicción y que para ver lo que sea les da igual. La cosa es estar viendo el móvil. Entonces, esos niños hay que ponerle más límites y seguramente durante más años, ¿no? Bien, estamos terminando. Os voy a dejar 30 segundos para que lancéis el mensaje que queráis, para que hagamos balance, reflexión, el colofón de esta charla. Rocío Crego es secretaria docente de Nova School Añoreta y profesora de Ciencias en Bachillerato. Tienes 30 segundos para decir lo que nos hayamos dejado por decir. Yo creo que la tecnología, las herramientas son muy importantes, pero yo creo que hay que centrarse en las relaciones interpersonales. Yo creo que eso es importantísimo. La tecnología va a estar ahí, la vamos a seguir utilizando, pero si esas relaciones interpersonales no son buenas, no son apropiadas, vamos a tener un problema importante. Laura Cambón es directora educativa de Nova School Benalmádena y es profesora de Ciencias en Primaria. ¿Tu última intervención? Yo pienso que el mundo evoluciona de forma tecnológica y tenemos que adaptarnos, que es verdad que hay que buscar el equilibrio y no todo puede ser tecnología. Los niños tienen que utilizar sus libretas, tienen que saber escribir, tienen que saber redactar, tienen que dejar sus márgenes, o sea, hay que buscar el equilibrio entre ambas cosas y que un aprendizaje en esa inmersión es mucho más productivo. No es lo mismo ver una foto que en una gafa de realidad virtual estar viéndote tú, pues si el cocodrilo le explicas que es ovíparo, pues que esté viendo cómo nacen los cocodrilos de los huevos, ¿no? Entonces sí que es mucho más llamativo para ellos y lo retienen mejor esa información. Entonces es una herramienta que no podemos prescindir de ella. Gracias, Laura. Victoria Osuna es subdirectora de Nova School Sunland y es profesora de español en secundaria y en bachillerato. Pongamos un colofón a este evento. Bueno, yo creo que tecnología dentro del aula sí y educación al respecto también. No solamente para los profesores ni para los alumnos, sino también para las familias. Tenemos que ser todos conscientes del uso que hacemos, porque con un uso responsable vamos a poder trabajar con una herramienta que es maravillosa, pero que se puede volver en nuestra contra si no está bien usada. Entonces hay que trabajar en eso. Y para terminar, Liz Hodgson, delegada de exámenes en Nova School Sunland y profesora de Ciencias en secundaria y bachillerato, pones tú el broche final, vaya responsabilidad. Creo que es muy importante ser consciente del uso de tecnología en el aula y también fuera del aula. No solamente para los alumnos, pero tenemos que ser un ejemplo para ellos, los docentes, los padres, todos los adultos. Pues gracias a las 4. Se trataba de esto, de charlar, de conversar, de llegar a espacios comunes y de sacar algún aprendizaje. Así que gracias a las 4. Eso ha sido Nova School Talk. Hoy nos hemos preguntado, ¿tecnología en el aula? ¿Sí o no? Hemos querido reflexionar sobre el uso de las diferentes herramientas tecnológicas y cómo pueden llegar a afectar al rendimiento escolar del alumnado, de nuestros hijos y de nuestras hijas. Gracias y nos vemos en la próxima, aquí, en Nova School Talk.